Vale. Ah, Muy buenas tardes y bienvenidos a El Café con Emprendedores, el evento de la Fundación Innovación Bankinter, donde acercamos a toda la comunidad de la Fundación a referentes del ecosistema emprendedor e innovador español. Mi nombre es José Carlos Huerta, soy el director del programa Startups de la Fundación Innovación Bankinter y hoy tengo el placer de contar en este Café con Emprendedores con Ezequiel Sánchez, presidente ejecutivo de PLD Space. Ezequiel, muchísimas gracias por haber venido. Muchas gracias a vosotros por la invitación. Un placer tenerte aquí, además, con este cambio de formato. Hoy lo hacemos presencialmente, normalmente es online. Y bueno, como muy bien dicen el cartel que tenemos detrás, innovar es cambiar. Hoy estamos cambiando un poco la forma de cómo solemos hacer este evento. Y bueno, siempre es positivo hacer las cosas de formas diferentes. Ezequiel, siempre empezamos este evento con la misma pregunta. ¿Nos puedes contar un poco quién eres, cuáles fueron los comienzos de tu carrera profesional y cuál ha sido ese recorrido que te ha llevado hasta PLD Space? A ver, pues yo creo que si tuviese que contar mi carrera profesional, mis inicios, yo no soy ingeniero, he terminado trabajando en un proyecto de alta tecnología, pero no es mi carrera, vengo del mundo de la empresa, estudié en marketing en ESIC, hice un máster de administración de empresas en SCP, que estuve en Oxford y en París, y de ahí empecé trabajando inicialmente en consultoría de estrategia en Arthur de Little, luego estuve trabajando en una etapa ahí como la primera etapa fue en un puesto staff, en consultoría de estrategia y en planificación estratégica. Luego tuve, digamos, un grueso, ¿no?, de experiencia operativa, un jefe muy bueno que tuve que me dijo, no tienes experiencia operativa, estás como en modo staff y entonces estuve gestionando uno de los negocios del grupo Inditex, el de calzado, Tempe, que está en Elche. Yo era de Elche, había estado inicialmente en Madrid y volví a casa. Y la verdad es que era un negocio pues muy relevante, es decir, que creció muchísimo. Crecimos internamente dentro del grupo más de lo que iba creciendo el grupo, que era una gran locomotora, pero fue una categoría que creció y tuvo mucho volumen, con lo cual pues como digo yo, entre la primera línea, mi objetivo y la última, que era la del resultado, pues todo lo que era la experiencia en operaciones, yo creo que me dio ahí una visión muy buena de cómo crecer. Durante esa etapa daba clases para aprender, ¿no?, y para tratar de refrescarme si todo lo que decía era lo que estaba haciendo luego al día siguiente. Daba clases en ingeniería, en quinto de ingeniería, en organización industrial, en administración de empresas, daba pues todo lo que era organización industrial, ¿no? Y, y ahí conocí a uno de los Raúles, o sea, que dando clases y motivando un poco, creando ecosistemas, porque esto era en el 2010, que no estaba el ecosistema constituido como tal, ¿no?, como lo vemos ahora, pero en ese momento yo sí que estaba ya pues con algo de interacción con distintas empresas y traté de fomentar que pudiesen montar empresas, y una de esas, pues Raúl me dijo que quería montar una empresa de lanzadores. Yo luego hice otras cosas y invertí también en distintas compañías. Y he terminado, pues me pidieron ayuda en un momento determinado para PLD Space, pero he terminado de estar ayudando a firmar las cuentas anuales, ¿no?, que yo creo que es el mayor nivel de ayuda ahí que puedes hacer, ¿no?, en un proyecto. Totalmente, totalmente. Antes de pasar un poco más a los Raúles, que creo que es una parte interesante, cuéntanos qué es PLD Space para que todos nos situemos en el mismo punto y sepamos exactamente qué es lo que hace PLD Space. Sí. A ver, PLD Space es una empresa de transporte. A nosotros nos gusta posicionarnos como un prestador de un servicio a nuestros clientes, que son empresas que quieren operar un satélite y tienen el satélite, o bien se lo han encargado a un fabricante y lo que quieren es inyectarlo en una determinada órbita, o bien van a ser la empresa que va a estar operando el satélite o el propio fabricante, o puede ser incluso una institución que dentro de un programa pues tiene digamos, la masa que quiere colocar en órbita, y nosotros somos el que prestamos el servicio, el que va a transportarlo desde la superficie terrestre hasta esa órbita. Lo que ocurre es que un transportista convencional puede ir a un concesionario y comprar su vehículo, ¿no? Nosotros tenemos que desarrollar la tecnología. Es importante que, o sea, hay muy pocos países que tengan acceso al espacio, o sea, solamente hay 10 países y España es uno de ellos, gracias a que lanzamos el primer cohete privado en Europa,
que es Miura 1. Nuestro era un primer objetivo, es decir, para poder realizar el vuelo, este era un vuelo suborbital, para poder hacer el vuelo orbital, que ahora Ujú. hablaremos. Y nuestra función es desarrollar esa tecnología, pero con una visión siempre, yo he sido muy pesado internamente dentro de la organización en trasladar esa visión de orientación al mercado, ¿no? De escuchar mucho al cliente, y creo que en la industria del espacio era algo que estaba más pendiente, ¿no? De la tecnología que tú podías desarrollar, y yo creo que tener siempre ir siguiendo la dirección del mercado, ver lo que te pide el cliente es clave, ¿no? Entonces, En todos los emprendimientos, en totalmente. todos, no perder nunca de vista. Nosotros que hemos tenido un ciclo de desarrollo largo, es decir, porque desarrollar un sistema de este tipo es costoso, normalmente pues se tarda una década, ¿no?, en poder acceder. Nosotros tardamos 12 años, es decir, yo creo que ahí el tema también de cómo financiar un proyecto de este tipo, que es el típico que haría un Estado, pues lo hemos ido haciendo, pues por tierra, mar y aire. O sea, yo creo que Que de hecho hasta hace poco lo financiaban los estados. O sea, sí, eso es. no había iniciativa privada en este Eso es, campo eso es. de los Es lanzadores. una industria que está transitando, ¿no? O sea, a mí me gusta mucho ese verbo porque transita de algo puramente público a no va a ser puramente privado. Yo creo que hay una colaboración público-privada, ¿no? Ujú. Está pasando en muchas industrias, y, y nosotros, o sea, lo que es esa financiación de cómo se va a hacer, lo hemos hecho inicialmente, evidentemente, muy privado, pero aspiramos, ¿no?, como ha ocurrido con competidores nuestros, a tener también mucha más colaboración público-privada, que está empezando a ocurrir. Es un proyecto que ha crecido mucho, se está haciendo muy grande, le queda mucho camino porque, como muy bien has dicho, las fases de desarrollo y la tecnología requiere mucha investigación y mucho tiempo hasta llegar al punto de tener un lanzador. Pero todo esto empezó por un hobby, ¿no? Por un hobby que tenían los fundadores de PLD, Raúl Torres y Raúl Verdú, que era hacer cohetes a nivel aficionado y lanzarlos. Y eso fue como la semilla que acabó germinando y acabó dando como resultado PLD Space. ¿Nos puedes contar un poco cuál fue la historia? Porque creo que fue muy, muy curiosa, cuando menos, ¿no? Sí, a ver, yo creo que es hasta dónde puedes llegar, ¿no?, con algo que es una afición o que es un hobby. Ellos estaban estudiando sus respectivas carreras. Raúl Torres estaba haciendo biología y Raúl Verdú estaba haciendo ingeniería industrial. Pero en ningún caso era ingeniería aeroespacial. Aeroespacial, ninguno de los dos, no. Y Torres, que tenía como esa pasión muy clara por los cohetes, y estaba buscando cómo poder hacerlo. Su padre tenía una fontanería, y que esto es una historia pues, que es muy conocida, ¿no? Y entonces esa era la ventaja competitiva, ¿no? Como que podía manipular, y con los tubos pues ir haciendo los cohetes, le gustaba y cocinaba el combustible para poder hacer ser competitivo. Y en una de estas, es decir, buscando para poder participar en un certamen que había de rocketry, que es volar pues, maquetas, ¿no?, de cohetes y captar los datos, y formando ese equipo, pues entró en contacto con Raúl Verdú, y bueno, empezaron a colaborar y a crecer, y dijeron, oye, si esto lo hiciésemos de manera profesional, ¿no? Si montásemos una empresa. Estaban en ese momento intentando lanzar Falcon 1, o sea, que era uno de los momentos iniciales, o sea, muy inicial de la carrera espacial, es decir, de esa parte privada, Ujú. y bueno, y pensaron en poder hacer eso en Europa. Y entonces, bueno, pues 14 años, porque acabamos de cumplir ahora justo 14 años, estamos en una posición que te diría, nuestra percepción es de estar liderando la industria en Europa, y hablo de percepción porque estamos en una carrera, y aquí no es tan importante el ir el primero o el segundo, sino de una manera sostenida mantener esa ventaja competitiva. Es decir, que puede parecer que en un momento determinado pasas una meta volante, pero lo importante es el segundo y el tercer movimiento de ajedrez, ¿no? En qué posición estás. Pero sí que tenemos esa percepción de que estamos en una posición muy buena desde el punto de vista de desarrollo de tecnología, de la relación también institucional, de la financiación, para seguir madurando el proyecto, y hacer la compañía de tecnología en espacio la más grande de Europa a este lado del Atlántico. Es nuestro objetivo. ¿Y nos podrías poner un poco en contexto de cuál es ese mapa a nivel global de cómo está situado la iniciativa privada en el sector aeroespacial? Tenemos en Estados Unidos los grandes lanzadores como el de SpaceX, que lo has mencionado, Falcon 1 era de Sí. SpaceX, ¿no? Blue Origin, Mm. las dos soportadas por dos de las grandes fortunas que Sí. hay en el mundo, como es Jeff Bezos, Blue Origin, y Elon Musk, la parte de SpaceX.
y además con un acuerdo de colaboración muy estrecho con la NASA, con ese programa que hicieron para la colaboración privada. ¿Cuál es la imagen que hay? Si esa es la imagen completa, lo primero que me pregunta es si esa es la imagen completa de Estados Unidos y cuál es la imagen que hay de este lado, de Europa, porque muchas veces, por lo menos en este sector, nos llegan más noticias de Estados Unidos de lo que está sucediendo en Europa. En Europa nosotros sabemos que en España estáis vosotros, está PLD Space, que ya ha lanzado Miura 1, pero ¿quién más hay? Mm. Sí, yo creo que se difuminan, ¿no?, los límites entre lo que es público y privado. Si miras Estados Unidos, como parece que ese match entre lo que está haciendo la NASA, ¿no?, que si miramos hace 20 años era un programa, la carrera espacial puramente público, ¿no? Y ahora lo ves y parece que es puramente privado, pero hay muchos contratos, ¿no?, que está creando y que está haciendo que surjan muchas compañías también para poder desarrollar, pues al final, servicios que son muy competitivos, Y ¿no? soportarlo financieramente, que lo comentábamos Claro, justo antes de entrar sí, al sí. café con emprendedores, que no hay mejor financiación que la de un Un cliente. contrato es lo mejor que puedes tener. O sea, yo sé que hay muchos emprendedores, ¿no? Y todo lo que puedas hacer con contratos no lo hagas con deuda, lo que puedes hacer con deuda no lo hagas con equity, ¿no? O sea, que en orden de coste de financiación, pues evidentemente llegar a mercado, ¿no? En nuestro caso es muy costoso porque tienes que hacer muchos hitos, ¿no? Cuando empiezas una industria de este tipo, la credibilidad era cero o negativa, ¿no? O sea, hasta que consigues tener ese goodwill, esa marca, ese prestigio o esa credibilidad por parte de un cliente, ¿no? Para colocarte algo que vale 200 millones, ¿no?, en la cofia y que lo puedas transportar, pues evidentemente tienes que hacer muchísimos pasos, ¿no?, que es lo que estamos haciendo. En Estados Unidos yo creo que se ha irrigado de contratos, ¿no?, tanto el Departamento de Defensa, DARPA, distintas agencias, que yo creo que tiene una colaboración muy estrecha con la industria, ¿no? Y que yo creo que eso es algo que llevan ya pues 20 años de ventaja y se nota, ¿no?, en ese 20 años, por no hablarte de antes, ¿no?, De del la carrera nacimiento, especial, claro, del anterior. nacimiento de Silicon Valley como consecuencia también de mucha inversión que ha habido en tecnologías base, ¿no? Entonces, yo creo que estamos en un momento en el que evidentemente hay una ventaja respecto a lo que está ocurriendo en Estados Unidos, y había otros lanzadores también que estaban puramente financiados con contratos, principalmente que encomendaba NASA para que hiciesen misiones específicas de exploración, de transporte, pero eso ha ido cambiando y tanto lo que está ocurriendo en Estados Unidos empieza a tener un reflejo en Europa. Yo creo que es muy incipiente, en órdenes de magnitud. Allí se mide en decenas de miles los contratos que han llegado. Aquí empezamos a ver contratos, algunos contratos que son de centenares de millones, ¿no? Es decir, que yo creo que para lo que es el tamaño y el volumen de la industria va cambiando, pero empiezan a surgir algunas compañías. Había programas institucionales en Europa que no han sido todo lo competitivos que se esperaban, han sido muy costosos y muy lentos. Y no están teniendo, ha habido un gap con esa competitividad que ha sido como un tsunami, ¿no? Lo que ha hecho estas empresas norteamericanas, y Blue Origin también está aportando otra capacidad, ¿no?, aunque tenga menos escalabilidad que ha tenido SpaceX. Y en Europa sí que hay 4 o 5 compañías que nos estamos ahí pues compitiendo, ¿no? O sea, mirando un poco lo que suele ocurrir de reojo, ¿no?, como pasa en los campos de regatas, ¿eh? Como que todo el mundo está posicionándose y aquí va para llegar con la mejor tecnología, el mejor equipo en el momento adecuado en el que tengas que llegar al mercado, ¿no? Que ojalá hubiese sido ya, pero bueno, estamos ya muy cerquita, ¿no?, con el lanzamiento del Mira 5. ¿Crees que hay espacio para todos, para 4 o 5 compañías en Europa? ¿O Eh, crees que alguna caerá por el camino? yo creo que se va a polarizar un poco lo que es la industria. Yo creo que habrá hueco. O sea, yo digo que en mi industria siempre saber tener un buen mapa. A mí me gusta Ujú. mucho decirle al equipo el you're here, ¿no? El situar, es decir, estamos en este entorno, esto es lo que hemos conseguido, esto es lo que tenemos encima de la mesa, pero esto es lo que nos queda pendiente de hacer, ¿no? Entonces, yo creo que en mi industria hay dos ejes que son clave, que es en esa orientación al mercado, y para ser una empresa competitiva tienes que ser muy fiable y tienes que tener mucha escala. Entonces, hasta ahora, quizás en Europa los programas institucionales iban más por la fiabilidad, y eran pocos lanzamientos muy fiables. Había otros que querían hacer muchos, pero eran poco fiables, y ha habido muchas startups que han fracasado en ese proceso. Nosotros queremos irnos a la esquina de arriba buena, ¿no? Es el conseguir repetir, y conseguir una escala, que es lo que va a marcar la competitividad también, con un nivel de fiabilidad alto, ¿no? Entonces, ahí es donde yo creo que va a haber algunos players que quizás sean los famosos champions,
Ujú. pues sean champions nacionales, ¿no? O sea, que esa doctrina alemana de buscar a alguien que sea muy bueno en lo suyo y que trate de coger mucho mercado, pero puede que si no eres competitivo en precio, no vas a tener una escala global, ¿no? Nuestra industria es bastante global. Entonces nosotros lo que evidentemente estamos apuntando es a ser un operador global. Y ahí es donde creo que habrá dos, tres operadores globales eh, y nosotros queremos ser uno de esos. Luego habrá otras empresas que prestarán servicios, que serán, digamos, una soberanía tecnológica que puede que no sea del todo competitivo y que requiere una parte de subvención para poder prestar el servicio o hacer o tener esa soberanía tecnológica. Nosotros no queremos estar ahí, es decir, si al final, porque no conseguimos hacer lo otro, tenemos que hacer ese plan, pues será bueno, pero a lo que estamos apuntando claramente es a tener un volumen muy alto. O sea, ¿tú crees que se puede competir en Europa con esos grandes lanzadores de Estados Unidos? Porque ellos cuentan, desde mi punto de vista, con dos cosas muy valiosas. La primera es el dinero. Tienen mucho dinero. Estados Unidos es el país del dinero. Y la segunda, la atracción de talento, que están íntimamente vinculadas, ¿no? Y ligadas. ¿Crees que se puede competir en precio con esos grandes lanzadores de Estados Unidos como SpaceX? O sea, yo creo que la costa este ha sido muy buena exportando monopolios tecnológicos. Totalmente. Eh, Eso es lo que nosotros tenemos que challengear, o sea, tenemos que retarlo, pero tampoco tenemos que replicar. No somos capaces. Ujú. No sé si dentro de 10 años seremos capaces de hacerlo y será pues, magnífico, ¿no? Pero escuchamos mucha gente que quiere replicar no sé qué modelo, tal. No, yo quiero ser capaz de competir a lo mejor en una escala menor con determinado tipo de clientes para determinado tipo de cargas en determinadas órbitas. Ahí es donde nosotros creemos que sí podemos prestar un servicio que puede ser diferencial. Y no va a ser, no necesitamos, pues ellos acumuladores llevan en los últimos 12 meses 160 lanzamientos, ¿no? 170. Nosotros no queremos hacer como mucho 30. Es decir, lo que estamos poniendo en nuestro plan de negocios después de 4 años o 5 años de ramp up. O sea que tenemos que llegar a una determinada capacidad donde seamos competitivos y yo mientras que esté ganando, la mejor manera de ser competitivo y sostenible es ganar dinero. O sea, que Totalmente. tengas un margen que te puedas defender, es decir, que al final que tampoco eh, eh, te perciban como un enemigo, es decir, que estés haciendo tu negocio, que ellos hagan el suyo. No todo el mundo va a querer lanzar con Estados Unidos. Nosotros tenemos una estrategia que hemos hablado de regionalizar y queremos lanzar desde distintos emplazamientos y creemos que puede ser muy competitivo el buscar demandas regionales, que no todo va a estar en Estados Unidos pasando por y menos conforme están las tarifas y costes también logísticos, ¿no? Que esa globalización yo creo que en las cadenas de aprovisionamiento se están repensando. Bueno, pues tenemos una estrategia que en la medida en la que podamos, nuestro objetivo es poder regionalizar y globalizar, no complicar en exceso nuestras operaciones, pero ir a lo que nos están diciendo los clientes, ¿no? Poder prestar servicio. Y has mencionado antes la palabra soberanía. ¿Crees que hay este nuevo mandato de Donald Trump en el que ha tratado de, bueno, como él dice, America First, ¿no? Poner por delante primero a los Estados Unidos del resto, ha sido un revulsivo para que Europa también haya mirado al espacio y haya dicho también necesitamos soberanía tecnológica en este sector y esto se está ayudando a crecer y a levantar financiación pública también? Claro, yo creo que hay mucha gente que está, más que una elección, es una falta de alternativas para poder lanzar, para poder optar por un servicio, ¿no? Entonces, y en Europa en algunos casos, quizás se ha tomado esa visión de decir, bueno, pues ¿para qué voy a hacerlo yo si este lo está haciendo Ujú. de una manera más competitiva? Tengo el servicio y pienso que lo voy a tener siempre disponible a un precio competitivo. Pero muchos de esos monopolios tecnológicos que hablábamos eran gratis cuando salieron, ¿no? Y no te voy a preguntar cómo te gastas en cloud, ¿no? Este año, ¿no? Ujú. En tu uso personal, ya no en la Sí, empresa, sí, ¿sabes? sí, Para sí. tus fotos, para tus... o qué diferencial de precio puede haber en cualquier producto peer-to-peer cuando al final estás comprando algo y hay mucha demanda o baja, ¿no? O sea que muchos de esos modelos que tienen una lógica detrás, hay una primera etapa que es imponer y evitar que haya una competencia, y una segunda etapa que es empezar a explotar el crecimiento y la oportunidad, y hay otra que es verdaderamente conseguir un rendimiento económico que financia muchas de las actividades previas donde a lo mejor pues has estado utilizando un tecnicismo
palmando pasta, ¿no? O sea, o quemando caja que tiene unos ciclos de desarrollo que es complejo y el principal objetivo es que no haya competidores, ¿no? Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es nuestro camino, es decir, de conseguir que seamos viables y que pueda ser competitivo y desarrollar una actividad. eh, el- Nosotros le llamamos Deliver what we promise, ¿no? O sea, tenemos un objetivo y era una visión de conseguir poder hacer algo de una manera competitiva. Estamos en ese proceso. Queremos ser humildes, ¿eh? Y lo decimos que tenemos muchos retos todavía por delante, pero es cierto que mirando hacia atrás, pues hemos conseguido unas cuantas cosas que ya tienen su mérito, ¿no? Y Totalmente. que nos encanta, ¿sabes? Ser conscientes, pero siempre vemos la botella medio llena, ¿no? O sea, estamos viendo lo que falta, ¿no? Ujú. Sí, estoy de acuerdo de esa visión de Estados Unidos de primero capta el mercado, luego ya veremos cómo lo monetizamos, ¿no? Y en toda esa parte de dinero, eso también viene porque, bueno, ellos tienen una cultura de mucha menos aversión al riesgo, no les importa jugársela, tienen una cultura del venture capital mucho más desarrollada de la que tenemos en Europa. Y ahí viene vuestro siguiente problema, ¿no? La financiación. Es un proyecto que requiere muchísimo dinero para financiarlo. eh, Estados Unidos es más propenso a financiar este tipo de proyectos, es más fácil encontrar fuentes de financiación. Tú dedicas gran parte de tu tiempo a levantar financiación. ¿Qué problemas te estás encontrando y cómo ves esa comparación entre levantar financiación pública y financiación privada? ¿Cuál te está siendo más sencilla? Y si la hay en Europa o te tienes que ir fuera a buscarla. Mm. Sí, o sea, más allá de cuando hay más de un socio, ¿no? Que es el conflicto entre los socios, ¿no? Como principal causa de mortandad, empatado casi o segundo es la no viabilidad económica del proyecto por falta de financiación. O Ujú, sea, si no estás con capacidad de financiarlo, ¿no? Con tus contratos, ¿eh? O con tus ingresos, pues necesitas al final capital y hay que dedicarle tiempo, tanto para captarlo como para mantenerlo de una manera eficiente. Eh, yo creo que en una industria de este tipo, en nuestro caso, y por la parte casi diría motivadora, ¿no? O sea, nuestro capital tiene que ser muy paciente porque es un ciclo muy largo. Es cierto que tiene rentabilidades y múltiplos ahí latentes, relevantes, pero necesitas gente, que esté mirando a largo plazo para cada una de las etapas. Nosotros hemos conseguido hasta el momento 170 millones de euros de financiación, que es todos, nada, ¿eh? todos muy costosos, no de coste de capital, no de WACC, sino de tener que convencer. Hemos recibido pues centenares de nos, ¿no? Por no hablar de miles. Si viésemos el funnel agregado, que lo tenemos, ¿eh? O sea, pero de toda la gente que contactas hasta que verdaderamente encuentras ese interés, porque también es digamos, un tipo de capital muy granular, ¿no? Son fondos de sostenibilidad, para huella de carbono, ¿sabes? Que puede ser algo como muy trazable, ¿no? Lo que puedes encontrar en este tipo de casos para una empresa de este tipo, pues era complejo, ¿no? Yo creo que somos competitivos captando capital. Pues a ver, yo creo que eh, comparado con el volumen que existe en otras geografías, no, tenemos menos oportunidades, ¿no? Clarísimamente Ujú. hemos tenido oportunidades de relocalizarnos o de poder movernos a Estados Unidos o a Middle East o a cualquier otro sitio. Estamos aquí, estamos en Elche, que tú lo conoces, que es un sitio, pues Fantástico. normal, o sea, un sitio que puedes conseguir ser competitivo, si encuentras los factores de competitividad para poder hacerlo. Puede que tardes un poquito más, pero luego los atajos, a mí me gusta decir que un atajo no siempre te lleva al camino que querías. Ujú. Hay veces. Bueno, también entiendo que también tenéis ahí, podéis hacer un cierto arbitraje en costes porque entiendo que la mano de obra es Eso mucho es. más económica aquí que si te instalas en Eh, Estados Unidos. Eso es. Nosotros hay competidores que nos dicen, oye, yo sé que no voy a poder competir contigo en términos de coste, de cadena de aprovisionamiento, del suelo industrial, es decir, que esto es una empresa industrial que tiene que desarrollar. Puede que hubiésemos conseguido un atajo de un par de años en algo. No sé la dilución que nos hubiese costado, si más o menos que lo que hemos tenido aquí, y el valor que hubiese tenido luego para la actividad industrial de moverlo a otro lado, o los condicionantes que te ponen, el fondo es en el momento en el que quieres salir. Es decir, todo tiene un trade-off, ¿no? Tiene Ujú. ese trueque, que esto pasa como con el currículum, ¿no? Cuando lo cuentas hacia atrás tiene una lógica siempre apabullante, Y luego muchas pero veces has entrado de carambola. eso es, pero la realidad, la intrahistoria siempre es, que es lo que yo, pues con los emprendedores en otra escala, nosotros seguimos siendo muy pequeños, ¿no? Dentro de lo que es los gigantes que hay en el sector,
y miro hacia atrás y hace nada éramos todavía muchísimo más pequeños y con los mismos problemas que tiene mucha gente que nos está escuchando seguro y yo animar simplemente a decir, oye, en la medida en la que puedes identificar aquellos factores que son esenciales y te centras en resolver, nosotros sabíamos que teníamos que financiar el proyecto y había que dedicarle mucho tiempo para financiar el proyecto, pero para eso necesitabas cumplir lo que le estabas diciendo a los inversores, ¿no? Que esos hitos pudieses tener algo de retraso, pero cuando haces tarde una cosa que es imposible, es magnífico, ¿sabes? O sea, una cosa que era muy, muy difícil, te retrasó un poco porque había sido muy Pero lo has exigente, conseguido. lo consigues y eso creas valor, ¿no? O sea, en la medida en la que tengas ese diferencial entre cuánto te cuesta captar el dinero y lo que eres capaz, ¿no? de devolver con eso, pues en el medio plazo te hace muy competitivo, ¿no? Y eso es lo que nosotros hemos tratado de buscar, un modelo de ir construyendo una capacidad que sea competitiva y nos queda mucho todavía, ¿eh? Muchos otros temas que todavía no hemos resuelto, pero que sabemos un poco que necesitas, dentro de ese, como un plan de negocios que es muy bonito, ¿no? Lo planificas en el Excel, las causas y los efectos y el impacto que va a tener cada cosa, pero es que luego tienes que ejecutarlo. O sea, yo creo que es más sobre ejecutar que sobre planificar, ¿no? Nosotros yo creo que somos más buenos ejecutando. Bueno, creo que es lo mejor, ¿eh? Si tengo que elegir entre uno y otro, prefiero ser buen ejecutando que Somos peores planificando. planificando, mucho peores planificando, claramente, que ejecutando. Pero es que la planificación con el número gordo, ¿sabes? Es relevante y vamos ganando y evidentemente hemos mejorado muchas cosas que no sabes lo que no sabes, ¿no? Somos un nuevo entrante dentro de una industria muy compleja, que no estamos ejecutando un plan, aunque el hombre lleva 50 años en el espacio, pero llevamos muchos temas que vamos ejecutando y que tienes que ver con muchos stakeholders muy complejos, muy amplios, muy distintos y que de repente dices, ostras, que necesito además una estrategia para esto, ¿no? Ujú. O que tengo que anticipar el movimiento a 3 años vista de desarrollo de infraestructuras, ¿no? Es que si no, los plazos de tramitación no llego cuando lo necesito. O sea que Es que vosotros habéis empezado de cero, o sea, no es que vinierais de una empresa que surgía, que había una tecnología, se ha cogido, se ha aplicado, no, habéis partido de una hoja en blanco completamente, ¿no? Hace eso es. 14 años, sobre todo en el diseño de los motores, que creo que es lo más complicado. Ahora tenéis también una planta de pruebas en el aeropuerto de Teruel, creo recordar, Sí. ¿no? Si ahora echas la vista atrás, y también retomando un poco la pregunta de antes, ¿cómo crees que ha sido esta evolución en los 14 años y crees que se está acelerando? ¿Crees que es exponencial la aceleración para conseguir llegar a ese punto de la tecnología? Y también por el lado de la financiación, ¿está llegando con mayor facilidad porque ahora se están empezando a ver los resultados al otro lado del charco, pues como hemos dicho, con Blue Origin, con SpaceX? Y además estamos viendo, o al menos es mi percepción, que muchos fondos de Venture Capital están empezando a volver la cara hacia aquellos proyectos más industriales, dejando un poco de lado el software, porque el software está completamente irrumpido por la inteligencia artificial y no sabes muy bien en qué invertir y cómo OpenAI no te va a comer la tortilla con su próximo desarrollo, ¿no? ¿Cómo ves eso? ¿Crees que ahora estáis en un momento dulce, dentro de que estoy seguro de que en estos 14 años ha habido muchos sinsabores? Mm. A ver, yo sí. Si el 20% del tiempo que le he dedicado a fundraising se lo hubiese podido dedicar a otras cosas, es decir, que me hubiese ahorrado solamente un 20% del tiempo, seguro estaríamos muchísimo mejor, ¿no? Pero, claro, si hubiese tenido resuelto el fundraising, requiere tiempo y requiere, eh, y requiere también, yo creo que un nivel de alineamiento con tus futuros socios. Yo siempre lo veo así, es decir, oye, esta persona está entendiendo realmente dónde estoy, lo que falta, lo que hace, porque no quiero un claim, no quiero un gap de expectativas, no quiero, estamos utilizando igual muchos términos ingleses, Nada, no pasa nada, pero sí. no quiero una reclamación, no quiero que no sepa lo que está haciendo, no quiero, o sea, quiero estar seguro de que esto es tecnología, que tiene el riesgo de que estar desarrollando. Muchas veces a nosotros nos pasa que la gente Quieres piensa. no prometer lo que no puedes cumplir. Eso es, eso es. No es 0 o 1, ¿no? Que piensa, oye, funciona o no funciona, pues yo me podría dedicar ahora a muchos planes B, que eso son un plan B, no lo quiero hacer porque tengo mi plan A, que lo que quiero es ejecutarlo y dedicar el 200% de los esfuerzos a hacerlo, ¿no? Sí que se está acelerando. O sea, yo creo que contestándote, he tenido que dedicar tiempo a otras cosas. Es cierto que la tecnología requiere, ¿no? Hasta que llega a un nivel de madurez, requiere una financiación. En nuestro caso,
pues yo creo que hemos tenido la fortuna, contamos, yo lo menciono muchas veces, pero CDT creo que es un instrumento magnífico, ¿no? A través del programa Invierte, que co-invierte con inversores homologados, que en nuestro caso, pues yo creo que vieron la oportunidad y han estado acompañando el proyecto en las distintas fases. Hemos tenido que hacer innovación, ¿no? Como decías tú de la frase de atrás. Ujú. Ellos también yo creo que han tenido que hacer innovación en los instrumentos porque llegaba un momento en el que lo que había no cubría las necesidades, pero decían, oye, tiene sentido, y terminan creando también e innovándose en la forma de financiar los instrumentos, ¿no? Pero hemos estado abriendo brecha y no había ni inversores, no había ni periodistas, ni analistas, ni reguladores, ni cuando estás haciendo algo por primera vez. Es que lo tienes que hacer todo, ¿no? O sea, que yo creo que requiere mucho esfuerzo, pero es cierto que ahora muchos fondos que tenían en su estatuto, en su ESG, que no podían invertir en defensa, o en tecnologías duales, y O ahora incluso es, en hardware, ¿no? o incluso en hardware, efectivamente, ahora es el foco, ¿no? Es decir, proyectos industriales vinculados a espacio, Ujú. que yo creo que lo que era viento de morro ahora es de cola. eh, Eso llegará. O sea, yo creo que llegarán. Es más, yo creo que ahora es más hype, y nosotros lo hemos visto en otros casos, es ese halo, ¿no? Que parece que inunda todo y seguro que pasará y habrá burbuja y como en todo, ¿no? Nosotros la compañía la tenemos hace 14 años, queremos tenerla al menos 14 más, seguro, ¿eh? Ujú. Eso está fenomenal. Si miramos todo el recorrido que habéis hecho, creo que el hito más relevante que ha habido es el lanzamiento de Miura 1, ¿no? Y ahora tenéis por delante Miura 5. Lo primero, ¿cómo vivisteis Miura 1 y ese lanzamiento, ese hito en 2023? ¿Y cómo estáis viendo ahora Miura 5? ¿Qué esperáis de Miura 5? Porque aún no son proyectos comerciales, son de validación, por así decirlo, de tecnología. Mm. Mira, yo personalmente la parte, esa experiencia Miura 1, ¿no? Pues es como un plan que vas ejecutando, o sea, lo teníamos planificado y todo lo que teníamos que hacer, ves que vas cumpliendo las fases, que van encajando las piezas del puzzle. Tuvimos ahí, ¿sabes? Que en verano coincidió que era no podía haber ventanas de lanzamiento por un tema legal, desde donde estábamos lanzando en Huelva. Por un tema de incendios, Un ¿no? tema de incendios, Directamente. efectivamente. Que en Eso es. verano, pues Eso España es es. muy seco y Eso había es. La mucha ley de probabilidad Montes de que se y incendiara. lo impedía. Entonces, eso nos supuso financiación adicional que teníamos que buscar entre un lanzamiento y otro. Cuando el vehículo estaba listo, podíamos haberlo lanzado a los 2 días, ¿no? de ese primer intento que tuvimos. Eh, o sea, yo creo que ves que los procedimientos funcionan. Lo que te decía, que esa planificación de qué es lo que tienes que hacer y vale, pues tengo que modificar esto, tengo que cambiar, pero ves que las cosas funcionan, que los equipos están preparando, están preparados y aprenden con ese proceso, que era un objetivo también de validar la tecnología. Pero bueno, lo más importante de Miura 1 es que era un experimento de reentrada para Miura 5. O sea, el 70% de las tecnologías que estamos utilizando en Miura 5 ya las hemos testado en Miura 1. Hemos ido muy rápido en esos desarrollos. Hemos hecho un cohete en 2 años y medio que se tarda al menos 4 o 5 años, ¿no? en poder hacerlo, Ujú. porque teníamos ahí esa herencia, ¿no? Desde Miura 1. Eh, el cohete está totalmente diseñado, estamos en fabricación de modelos de vuelo, integrando, o sea que es un hervidero, la fábrica ahora es una maravilla verlo. Están ocurriendo ¿Cuántas muchísimas cosas. personas trabajan en PLD? Somos ahora 408. No está nada mal. 408 nóminas. ¿Eh? Que pagar, sí, Sí, sí. sí. Eso, Aparte de colaboradores, tal, o hará que sea, muchas noches no se eh, duerma bien, bueno, seguro. no, o sea, sí, yo creo que es una responsabilidad de mucha gente que cree en ti, igual que creen inversores o que creen clientes o que creen la administración o que creen talento, ¿no? Que se mueve, que se compran una casa, que están apostando, o sea, metiendo su vida ahí, ¿no? O sea, yo creo que o sea, siento mucha admiración, ¿no? Por el equipo, creo que estamos haciendo un equipo magnífico y de gente comprometida con valores que yo espero que son los líderes del futuro del espacio, ¿no? O sea, estamos formando a gente que va a dar una capacidad de poder hacer muchísimas cosas. Espero que todo sea dentro de TLD Space, pero seguro que alguno hará cosas fuera, ¿no? ¿Y cómo de fácil o difícil es captar todo ese talento? Porque esta es una industria que prácticamente no existía en España o había muy poquito.
Tenéis que traerlo, sí que encontráis el talento suficiente en España y además creo que tenéis un ritmo de incorporación mes contra mes frenético, Mm. podríamos decir. Sí, este año hemos crecido muchísimo, hemos crecido como 150 personas, o sea que es muy intenso. Pero España es una potencia en espacio, ¿eh? O sea, en ingeniería en general somos muy Ujú. buenos, o sea, tenemos muy buena formación. Yo creo que tenemos un sistema de universidades y gente con muy buena capacidad y Y reconocido en muy todo el mundo. reconocida internacionalmente Ujú. la ingeniería española, como trabajadores, o sea, con muy buena cualificación y con trabajo duro, ¿no? Y nosotros, yo creo que, para mí, siempre digo que la mayor ilusión es repatriar cualquier español que está fuera y que, si alguno lo está viendo fuera, tenemos un montón de posiciones abiertas y estamos encantados de... Hay que vender todos los días, ¿eh? O sea que es Ahora vamos a eso, eso. que si todas esas posiciones nosotros nos cuesta encontrar gente, pero lo comentaba ayer en una entrevista que me hacía, también decía, Elche es un sitio competitivo, o sea, tenemos buena comunicación, se vive bien, buen clima, podemos hacer algo. Había industria que estamos reconvirtiendo cadena de aprovisionamiento. Y dices, ¿es el sitio ideal para hacerlo? Probablemente no, pero se puede hacer sí, si combinas los factores de competitividad de la manera adecuada, y hay veces que los tienes por ahí medio ocultos o tardan, no los necesitas ya y los necesitas un poco más adelante, pero yo creo que hemos combinado esos factores como para poder hacerlo, a la gente le gusta y es una especie de, lo llaman California, ¿no? O sea que es un sitio en el que la gente está acostumbrada a ir de vacaciones, ¿eh? Todo el mundo está en Alicante de vacaciones, pero se puede trabajar muy bien y yo creo que lo estamos haciendo de una manera competitiva. Y ahora que estáis construyendo Miura 5, ¿qué diferencias tiene con Miura 1? ¿Y cuál es el siguiente paso? Porque estoy seguro que ya lo tenéis planificado. Sí, lo más importante es el tamaño. Es decir, nosotros esas tecnologías que teníamos, o sea, cambia el diámetro, o sea, que es pues 2,4, es decir, que nos vamos a tamaños muy superiores, tanto en los motores, en la interetapa, por ejemplo, que es una tecnología distinta, es decir, nosotros no hacíamos el Miura 1, no requería una separación entre la primera y la segunda etapa. Entonces ha habido muchos componentes que hemos tenido que hacer, o tecnologías que son nuevas, donde estamos poniendo mucho más esfuerzo, ¿no?, por validarlas, y otras que simplemente la teníamos que cambiar la escala. ¿Qué pasa? Que cambiar esa escala también te obliga a más infraestructura, ¿no? Más el tamaño de fábrica, ¿no? Nos hemos ido, pues en un año cambiamos, en octubre del año pasado, en el aniversario del Miura 1, presentamos lo que era nuestra nueva factoría, que lo seguimos considerando como una protofactory, o sea, una factoría prototipo de la que tenemos que hacer, que será, esta era pues como 6 veces más grande que la anterior, y tenemos que irnos a otra 6 veces más grande que esta. O sea, porque el tamaño de las estructuras es cierto que requiere volumen y estamos ya pues viendo los movimientos que requieren porque queremos producir en escala. Entonces, este año ya hemos hecho 4 unidades de Miura 5 en nuestra factoría actual, 4 cohetes. Ujú. El año que viene tenemos que hacer 6, ¿eh? Entonces, esa cadencia de crecimiento, que es el máximo que podemos, es decir, podemos seguir repitiendo con esa, tanto en motores como en estructuras en la fábrica actual, pero tenemos que ir viendo tanto para las instalaciones de ensayo, pues las de fabricación y las de vuelo, que también estamos pues con la construcción del espacio Puerto en Kourou, en la Guayana Francesa, que es desde donde saldrá Miura 5, Ujú. pues a principios del año que viene. Sí. Genial, estaremos todos pendientes para verlo. Y ese Miura 5 no deja de ser un prototipo. Lo que tratáis de hacer con cada cohete que lanzáis es recoger todos los datos y todos esos volcarlos sobre el nuevo diseño del siguiente proyecto. Esto es algo muy intensivo en mano de obra, analistas de datos, que Mm. estén recogiendo todos esos datos para luego tratar de implementar esa tecnología en el siguiente, ¿no? Ahí también habéis notado carencias de talento o tenéis mucha gente, tenéis el talento adecuado, seguís buscando también en ese campo. Sí, a ver, Miura 5, o sea, recoge toda esa información. Al final lo importante es tú tienes un modelo, tienes tus simuladores, pero necesitas correlar, ¿no? En un momento determinado necesitas ver lo que los sensores, la información que has captado en vuelo te dice y ver
correla eso con tu modelo teórico, ¿no? Y ahí es donde está el ajuste de, oye, pues estoy sobredimensionado, puedo ahorrar masa o necesito más empuje. Entonces, eso es lo que nosotros conseguimos mucha información y esos datos son muy valiosos con Miura 1. Miura 5 queremos captar otros datos para nuestros siguientes desarrollos, que es Miura Next y nuestra evolución pues, como compañía en general, que hablabas del INCE o hablabas, o sea, mucha información que al final son cosas que estamos embebiendo en nuestro desarrollo tecnológico porque es una ventaja competitiva y que yo creo que nos va a dar también muchas alegrías en el futuro, ¿no? Estamos haciendo cosas que van a ser muy buenas y que tenemos esa mentalidad de poder desarrollarlo. Ahora, queremos hacerlo en paralelo con nuestro programa Miura 5 que tiene una explotación comercial. Miura 5 lo hacemos, pero ya es dos vuelos de lanzamiento, dos vuelos demo, que llamamos Demo 1 y Demo 2, que son las primeras unidades donde esperamos hacerlo bien a la primera, pero puede que no ocurra en ese primer lanzamiento, que sea en el segundo o que pueda ser en el tercero, por correcciones que puedas hacer de subsistemas o de mejoras de performance o de trayectoria, lo que pueda ser. Pero el objetivo es poder inyectar en órbita tan pronto como podamos, porque después de esa primera validación ya es un vuelo comercial con clientes que tenemos ya establecidos, ¿no? Entonces seguiremos con ese desarrollo, digamos, operativo convencional, pero ese equipo de ingeniería empieza ya a dedicar tiempo a los siguientes desarrollos en el programa que es Neuranext. Y aquí la clave de todo esto, o como yo lo veo, ¿no? Es que estéis haciendo todas estas pruebas para conseguir que esto sea replicable, ¿no? Que no sea un lanzamiento one shot, ¿no? Que se lance una vez y ya está, sino que hacer lanzadores que podéis reutilizar, que Eso podéis es. recuperar y después volver a lanzar, ¿no? Y creo, me comentaste una vez que esto era algo diferencial de lo que estabais haciendo desde Miura 1, que ya estabais captando datos que os iban a poder ayudar Eso es. a hacer un lanzador que sea Correcto. reutilizable. Y Eso. entiendo que aquí hay distintas fases, ¿no? Porque, y complejidades. Porque, ¿cómo lo queréis hacer? Recuperar en el agua marina con los problemas que ello tiene, ¿no? El salitre corroe todo Eso. y luego queréis ya ir a una plataforma. ¿Cuál es ese camino que tenéis para el diseño de esos futuros Miura? Sí. Eh, Todos los vehículos de la humanidad han sido reutilizables, ¿no? O sea, Ujú, tú no matas un caballo, ¿no? O lo abandonas después de haberlo utilizado, sino que y ha pasado, ¿no? Con todos, pero los cohetes muchos eran desechables, ¿no? La mayoría. O sea, ujú, de hecho, del total de cohetes que se han lanzado, solamente los de Blue Origin y los de SpaceX son reutilizables, ¿no? ujú. Ha habido alguna prueba muy, te diría casi despreciable, porque operacionalmente, pues vamos a ser la tercera compañía que esté haciendo ese planteamiento de reutilización, ¿no? Nosotros, nuestro objetivo es primero, evidentemente, que vuele. Si yo tuviese el primer objetivo es que vuele, después que lo pueda recuperar, y hacer un refurbish, ¿no? O sea, que lo pueda reacondicionar Para con recuperar. elementos específicos Ujú. y luego reutilizar completamente la etapa, ¿no? Entonces, inicialmente, nuestro objetivo es, inicialmente que puedan ser los dos primeros, en realidad, el primero es desechable, es decir, que no tenemos un objetivo específico. Vamos a hacer toda la operativa, pero no tenemos un objetivo específico de llegar a la recuperación, igual que pasaba con Miura 1. Lo importante es cubrir todo el espectro de datos, ¿no? Para captar la información. Hasta 2 segundos antes del splashdown, pues tenemos toda la información. Eh, pero luego habrá una fase, se despliega ese paracaídas y con un barco lo recupera, ¿no? Es una maniobra que ya tenemos de hecho, ¿no? Por lo que decías, ese contacto en el entorno salino. Es un tema que hicimos un proyecto con la ESA, que estaba muy interesada en poder hacer esa recuperación, y fuimos la primera compañía también en Europa haciendo ese experimento. Y bueno, y es parte de nuestra hoja de ruta tecnológica, ¿no? Pero eso es una primera fase, porque la siguiente, y ya estamos trabajando en ello, es el hacer pues, lo que se llama el propulsive landing, ¿no? El poder aterrizarlo como lo hace SpaceX, pero vamos, porque es la única forma en la que se puede hacer, ¿no? O sea, que es el poder depositarlo y que vuelva al sitio para reutilizar la etapa, ¿no? Ujú. Como dice.
subir el satélite, a un cohete que está sucio, ya está, que ya ha volado, O ¿no? sea que digamos que hay que cambiar algunas cosas, ver qué materiales han soportado una mayor fatiga, pueden Eso, romper, cambiar. eso es. ¿Y esto cuántos lanzamientos te puede dar? Nosotros lo tenemos previsto que pueda ser en torno al lanzamiento número 15. O sea, puede que lo consigamos antes, que lo podamos bajar al 8. Es decir, SpaceX tuvo esa misma tasa, o sea que para nosotros es un objetivo que entendemos que tardaremos un tiempo en hacerlo completamente reutilizable. Es mucho más, también ponte en nuestros zapatos, ¿no? Es mucho más importante mantener una trayectoria de fiabilidad que conseguir, ¿no? El reutilizar inicialmente esa etapa o sea, yo te diría que en cuanto estemos seguros de que no está afectando la fiabilidad, vamos a reutilizarlo. Claro, porque hay muchos clientes que han depositado Eso sus es. cargas, su mercancía en las manos de PLD y también tenéis que garantizar Eso es. un porcentaje de certeza de que eso va a salir bien, ¿no? Eso es. Es buenísimo eso para el riesgo del seguro, ¿sabes? Ser fiable. ¿Y hay seguros que soporten esto? Sí, 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 se Sí. asegura la carga, sí. Y hay veces que dependiendo del tipo de vuelo y el tipo de carga, que es una decisión no asegurarlo, pero lo normal es que se asegure la carga, sí. También va a depender del rating que tenga en fiabilidad el lanzador, ¿no? Por eso para nosotros la fiabilidad es el primer factor, ¿no? Cuando hablo de conseguir ese primer lanzamiento seguro, compartir los procedimientos, asegurarte de que estás haciendo las cosas bien, es una marca de clase. O sea, en nuestro caso estamos súper comprometidos con esa. Por eso testamos hasta la extenuación, ¿no? Para asegurarnos que estamos volando lo más seguro posible. Y toda esa parte de conseguir clientes, cómo de complicado es cuando aún no has puesto un cohete comercial, un lanzador comercial en órbita y no les puedes demostrar. Pero por otra parte, no les puedes demostrar a los clientes, sí que están viendo las pruebas, por supuesto, han visto Mibra 1, seguro que se han interesado por incluso ir a ver las instalaciones que tenéis, pero también les tienes que demostrar a los inversores, ¿no? Que tienes interés comercial. Mm. ¿Cómo puedes mantener ese balance, ¿no? De conseguir clientes, conseguir interés comercial, ¿no? De esos clientes y que no sé si te llegan a firmar un interés comercial o por lo menos explicitártelo de alguna manera y por otro lado transmitírselo a los inversores. Sí, en nuestro caso y la estrategia que o sea, somos muy transparentes y, como decimos, queremos tener una propuesta de valor honesta, ¿no? Hemos visto prácticas en el mercado que no nos parecen, no encajarían dentro de nuestra política, por no valorarlas, de firmar fechas que son imposibles o acuerdos que no tienen, que están vacíos o asumir unas tasas de descuento en tu precio porque estás muy inmaduro respecto a la posición en la que te gustaría estar. En nuestro caso, hemos preferido, digamos, financiarlo de una forma distinta, es decir, más con equity, que con ese tipo de contratos que no le estás diciendo, no estás siendo honesto con tu cliente, porque al final el cliente deposita también una expectativa, tiene un coste de oportunidad si tú no cumples tu contrato también, ¿no? Y aunque Ujú. hay unas penalizaciones, pero muchas veces están desbalanceados las penalidades, ¿no? Que puede haber en cada uno de los lados. Entonces, en nuestro caso, nuestra estrategia ha sido ser transparentes y ser, digamos, confiables, ¿no? Porque al final tiene que depositar esa confianza también en ti un cliente, de trasladar cómo está el desarrollo de la tecnología, qué es lo que estás haciendo, cómo puedes vender pre-service, ¿no? Antes de tener el servicio y el Claro. producto, el ser capaz de vender, y es una venta también de ciclo largo. Que te obliga a estar generando esa confianza y viendo cómo van cumpliendo los hitos. Y si tú cumples y saben dónde estás, pues llega un momento en el que de ese interés se convierte en una propuesta técnica que se convierte en un contrato, ¿no? Pero Ujú. no es una LOI vacía, que luego hay muchos, ¿no? Si ocurre no sé qué, si ocurre no sé cuánto, que al final no tienen muchas consecuencias porque hay muchas vías de salida. En nuestro caso, hemos preferido acercarnos más a lo que es el proceso de lanzamiento para poder firmar contratos vinculantes, ¿no? Que es lo que yo creo que es lo mejor. ¿Cuál es la tipología de cliente que tenéis? Como que Mira, el mira, más tradicional es telecomunicaciones, ¿no? Pero sí, los satélites los operan, ¿eh? O el fabricante que va a estar operando, o sea, quiere lanzarlo y entonces es directamente el fabricante, o es el que está
digamos, sponsorizando, ¿no? O desarrollando, promocionando una determinada constelación y lo va a estar operando, o puede que sea también contratos institucionales en el que es la Agencia Espacial Europea, pues dentro de un programa, ¿no? En el que está contratando a un determinado precio lanzamientos para ofrecerlos a empresas a un precio competitivo, o la Comisión Europea, o departamentos de defensa vinculado a la defensa, pues observación de la Tierra, comunicaciones cifradas, navegación, o sea que son los Todos lo usos. usamos, ¿no? En nuestro día a día, todos Eso es. usamos el GPS para orientarnos, Claro. todos usamos telecomunicaciones. Cuando vamos en un avión, seguramente estemos utilizando comunicación vía Lo satélite. utilizamos decenas de veces al día, es decir, el mundo se pararía sin los satélites. ¿Y qué opinas de Starlink? Yo creo que es un servicio que está dando respuesta a una necesidad, ¿no? Que no todo el mundo tiene acceso en determinadas zonas a datos, ¿no? Y entonces se habla de the other 3 billion, ¿no? Como hay 3.000 millones de personas que no tienen acceso a datos, ¿no? Entonces, yo creo que el hecho de poder prestar un servicio global con una constelación que ha sido muy innovadora por el momento en el que se lanzó y con la constelación, o sea, con la idea que tenía de una masa crítica, pues comercializando en los planos donde tenía servicio y yo creo que ha sido muy competitiva por el momento en el que se ha lanzado y que ha tenido una ventaja competitiva clara, que es combinar un lanzador con una constelación de satélites, ¿no? O sea, si tienes las dos cosas, esa integración vertical, pues te da una ventaja competitiva que solamente las empresas que tienen un lanzador pues pueden conseguir, ¿no? Totalmente, también ha sido muy controvertido, ¿no? La cantidad de satélites que ha puesto, también hay mucha basura espacial. Mm. ¿Cómo se puede lidiar con todo eso? Una de las cosas es obviamente utilizando lanzadores reutilizables, Ujú. pero es obvio el decir, oye, ya a determinada altitud ya no podemos mandar más satélites porque ya está ocupadas determinadas, no sé cómo se llama, órbitas, ¿no? Órbitas, sí. Entonces tenemos que ir a unas más abajo porque pues Elon Musk ha decidido con Starlink que va a copar una completamente. Mm. Ahí, fíjate, yo creo que hay, digamos que el compromiso, se habla mucho de la basura espacial, Sí, sí, hay un sí. compromiso de zero debris, o sea, de no generar basura espacial, en nuestro caso que lo tenemos asumido y que además, pues digamos que desde el punto de vista de regulación se está haciendo mucho más exigible, o sea, que con nueva regulación que está apareciendo también. Hay algún, digamos que dentro de ese tratado, ¿no? Lo que está regulando todo lo que es digamos, el espacio ultraterrestre, que eso es un convenio que data de décadas, o sea, a finales de los 60. Entonces, toda esa, digamos, se habla mucho de como la falta la escasez de espacio, ¿no? Por la basura especial. No está, yo te diría que no es tanto eso como la escasez también de bandas, ¿no? O sea, dependiendo esas órbitas que están ocupadas, pero también la cobertura que quieres tener, el tipo de banda, el espectro que estás utilizando y las licencias que te tienen que conceder, pues esa combinación lo hace complejo. O sea, Ujú. que ya no es tanto solo la sostenibilidad, que evidentemente es un compromiso y está regulado. La mayor parte de esa basura espacial se creó pues, antes del año 90, ¿eh? O sea, que ha sido en etapas muy previas, que es cierto que está, partes que pueden deorbitar, otras que pueden quedar en órbita o que pueden dañar a determinados sistemas. Es cierto también que el espacio es muy grande, ¿no? Y Ujú. cuando se está hablando aunque están inventariados todo lo que tiene ahí, pues más de 2 centímetros, pero que hay muchos elementos que al final están pasando a kilómetros, ¿no? Ujú. De órbitas en las que comercialmente a lo mejor te puede interesar. Entonces, es un riesgo, pero también hay que mirar esa combinación de a qué tipo de órbita y qué huella es la que quieres tener, dónde te interesa tener tus clientes, dependiendo de lo que vaya a hacer, esa función de uso, y también las bandas que estás utilizando, ¿no? El espectro radioeléctrico. Sí, sobre todo esto de la contaminación, se hablaba de la contaminación visual, ¿no? Cuando querían observar el espacio, sobre todo desde grandes telescopios, por el tema de que hubiera tantos satélites con SpaceX, etc. y Starlink. Bueno, Pero muchos están deorbitando ahora, eso la gente no lo sabe, pero ya se está cubriendo un ciclo.
de 6 años y algunos de esos satélites están deorbitando y se lanzan con una generación nueva. O Ujú. sea que Se están también sustituyendo ya. eso es. Mm. Y hablando precisamente de satélites, ha habido un cambio de paradigma, ¿no? Veníamos antes de los años 90, los satélites era concebido como algo muy grande, algo muy voluminoso, muy pesado, carísimo de lanzar. Ahora se llevan los nanosatélites. Y entiendo que cada lanzador se va a especializar en una tipología, ¿no? Habrá algunos que tengan una mayor capacidad de carga, por lo tanto pueden llevar una tipología Mm. de satélites y otros, a lo mejor vosotros, una tipología más pequeña. ¿Ahí cómo os estáis posicionando? Vamos a situar a la gente, ¿no? Para los nanos, los picos, los Sí, gigantes sí, y sí, tal. está muy Un bien. Que me he satélite. tirado al barro sin haberlo explicado No, pero por, totalmente. por muchos de los satélites que a lo mejor se ven, pues algunos de los que podamos ver de observación de la Tierra o de fotos o de lo que eran las comunicaciones de las típicas de las antenas satélite, ¿no? Cuando se veía la televisión por satélite, que era mucho, pues evidentemente ya por fibra, ¿no? Esos satélites eran como un autobús, ¿no? Y estaban a 36.000 kilómetros de la Tierra, ¿no? Los geoestacionarios. Un satélite, luego, si nos vamos al otro extremo, pues un satélite era como un tetrabric, ¿no? Esos satélites pequeñitos, ¿no? La mayor parte de los satélites ahora te diría que son como una nevera o como una lavadora, ¿no? O sea, Ujú. ese tamaño, hace 5 años probablemente eran como una lavadora, ahora son como una nevera o como un coche pequeñito, utilitario. Es decir, que están creciendo en masa, aunque ha habido una tendencia inicialmente a hacerlos, o los últimos 10 años, a esos nanosatélites, pero es cierto que por las prestaciones, lo que es el payload, el servicio que van a estar dando, están ganando masa y está haciendo también que se reconfigure, ¿no? La cantidad de satélites que puedes lanzar o que los hagas más planos, y que puedan ser incluso apilables para cómo los tienes que desplegar. O sea que ahí está cambiando también buscando en que esa primera generación de satélites que se lanzaron y que muchos de orbitan, y dice, bueno, pues el siguiente que lanzo pues con todo ese aprendizaje, evidentemente está por la tecnología que ha ido cambiando, ¿no? Entonces, ahí yo creo que sí que está cambiando, ahora está yendo quizás la tendencia hacia más masa Ujú. y también y separar a lo mejor las órbitas, ¿no? Dependiendo de lo que están haciendo, también hay una tendencia ahora a ultra baja órbita, ¿no? De cosas que puedes lanzar a lo mejor a 200 kilómetros, ¿no? Y que eso es muy para un uso muy específico y que van a tener, pues evidentemente, menos tiempo, ¿no? Y es más masa para darles más capacidades, Más entiendo. capacidad, eso es. Al final, es, a los Raúles siempre hablan las leyes de la física, ¿no? O sea, que esto impera en todo el universo. O sea, es la velocidad, o sea, tú cómo consigues evitar, la fuerza, la atracción de la gravedad, a qué velocidad tienes que estar yendo con una masa, cómo tiene que maniobrar porque la gravedad te está trayendo. Entonces, en mecánica orbital tienes que maniobrar para determinados elementos. Eso te hace que con la carga que tengas, pues que necesite también unos sistemas de alimentación, un combustible para poder mover. Muy complejo. Ujú. Nos estamos quedando ya sin tiempo, vamos a ir a por las dos últimas preguntas. Siempre pregunto dónde ves tu empresa en 5 años, pero creo que en este caso tiene que ser la visión un poquito más a largo plazo, ¿no? Necesita un poco más de maduración el proyecto. ¿Dónde ves PLD Space en esos plazos 5 o 10 años? Mira, pero no, te voy a contestar en 5 incluso. Mira, yo en 5 tener unas operaciones recurrentes de Miura 5. Lo vamos a tener en menos, ¿no? Pero no hay muchas compañías que estén haciendo estas dos cosas al mismo tiempo. Tener en multiprograma, un programa que está en explotación comercial, rentable, y en 5 años, ¿no? O sea, antes del 2030, con un Miura Next operativo competitivo, con capacidad de clusterizarlo y poder empezar, a desarrollar otros usos de ese booster central, ¿no? Que permitirá, pues, eventualmente poder transportar cualquier carga, cualquier órbita, ¿no? Sea un vuelo tripulado o pueda ser, pues, una misión lunar o geoestacionario, pues con alta densidad, ¿no? Mandando 25 toneladas, ¿no? Pues yo creo que eso, antes del 2030, eh, yo lo veo en PLD. Ujú. Oye, y también nos tienes que hablar antes de irnos del INCE, ¿no? Se me había olvidado preguntártelo, Mm, porque para mí creo que es marca la ambición de PLD. mm. Sí, Cuéntanos qué es el INCE. sí, Lince te decía, dentro de esta evolución, o sea, nos quedamos con el tema del vuelo tripulado, que evidentemente te obliga
a triplicar sistemas de seguridad, ¿no? Cualquier cosa que lleva involucrado pues, una vida humana, ¿no? Dentro, pues evidentemente tienes que ser muy garantista y tiene una complejidad técnica muy alta, ¿no? O sea, muestra esa ambición de querer transportar cualquier tipo de carga a cualquier órbita, es decir, Miura hasta humanos. hasta humanos. Miura no es un cohete, es una familia, ¿no? de lanzadores en el que hemos empezado con Miura 1, estamos con Miura 5, pero Miura Next va a permitir esa polivalencia, ¿no? En el que ya podremos hacer esa combinación para poder desarrollar otros usos Ujú. que yo creo que llama mucho la atención el tema del transporte de astronautas. Totalmente. No será la Estación Espacial Internacional ya, porque en ese momento ya no estará operativa, pero bueno, habrá alternativas y para nosotros efectivamente muestra la ambición. Solamente Estados Unidos y China tienen un programa de ese tipo. Me encantaría también que nuestros reguladores y nuestra a nivel europeo que tuviesen esa ambición también, ¿no? de poder contar Y en abrieron un Europa. poco la mano, ¿no? Eso es, Pero porque todos lo entiendan, Lince es la cápsula que irá en Miura, ¿no? eso Es es. la cápsula que dará soporte a seres humanos, Sí, para que puedan. simplificando mucho, en lugar de poner una cofia en la que estás poniendo satélites para poder transportar, pues ahí con un mecanismo de escape, pues tienes ahí una cápsula securizada en la que hace pues digamos ese tránsito, ¿no? entre eh, la Estación Espacial Internacional y la función que está haciendo nuestro lanzador. Entonces, tiene ahí una complejidad importante el asegurar el éxito, ¿no? Que ahí sí que no puedes tener ninguna duda. Si ya es complejo lanzar un misil, uy, un Eso es, misil, un un cohete, cohete. un lanzador, Sí, hacerlo con la seguridad para que vayan personas y puedan volver de una forma eso segura, es. tiene que ser a otro nivel de sistemas, de redundancia de sistemas, de estar con todo Sí, sí, al milímetro, al milisegundo, ¿no? Para que sea lo más seguro posible, ¿no? sí, 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 sí. Y ya la última pregunta, Ezequiel, y acabamos. ¿Qué le recomendarías o qué consejo le darías a un emprendedor que nos esté viendo, que esté lanzando un nuevo proyecto y a lo mejor un proyecto que tenga ciertas similitudes con PLD, que pueda ser un proyecto industrial, digamos? Mm. A ver, yo más que consejo casi, pues, no sé si es, a mí me gusta decir levantarme la camisa y enseñar las cicatrices, ¿no? O sea, aprendizaje, yo diría en los proyectos industriales creo que hay una oportunidad, si encuentras algo que es verdaderamente competitivo, de conseguir escalarlo, y en nuestro caso es lo que visualizamos, ese, digamos, es el sueño, ¿no? El consejo o el aprendizaje es que para poder conseguir ese sueño te vas a encontrar 9 días de resolver problemas muy duros, muy malos. El décimo, que es cuando las cosas parecen que cuadran, ¿no? y ves que va bien, compensa un montón. Pero tienes que haber sido capaz de aguantar, porque después de ese día yo siempre digo, me vienen otros 9 días de muchos Ujú. problemas, ¿no? Entonces, en la medida en la que ese día consigas, ¿no? ver que verdaderamente las cosas van encajando, ese punto de resiliencia, que en nuestro caso yo creo que ha sido clave, de resolver decenas de miles de problemas y irlos en escala y priorizarlos de la manera adecuada, con resiliencia y trabajo duro, incluso en cosas muy difíciles, y lo nuestro lo es, pero seguro que hay gente que está con proyectazos ahí muy difíciles, pues todo mi respeto y mi empatía. Pero al mismo tiempo el ánimo de decir, oye, con trabajándolo, incluso lo muy difícil se puede sacar adelante de manera competitiva. Pues qué bien, qué buena forma de despedir el café con emprendedores, resiliencia y trabajo duro para sacar adelante los proyectos. Despedimos aquí este café con emprendedores. Muchísimas gracias, Ezequiel. Ha sido todo un placer A haber vosotros. compartido esta tarde contigo. Me habría quedado un buen rato más, pero tenemos que despedirnos aquí. Así que aquí dejamos el café con emprendedores. Muchísimas gracias a todos los que nos están viendo y que tengáis un excelente día.